La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos, queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis y todo lo que nos sintonizan a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Quien les saluda, Padre Victoriano de la Cruz, muy contento de poder compartir con todos ustedes esta nueva entrega de nuestro espacio Catequista con Espíritu. Estamos compartiendo con todos ustedes esta guía para los catequistas que publicara la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y la semana pasada estuvimos hablando de la formación espiritual a la que estamos llamados todos los que nos dedicamos a esta tarea tan hermosa. Y en esta semana continuaremos hablando de este proceso de formación al que estamos todos nosotros invitados. Antes de entrar en materia, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien nos dirija y nos acompañe a esta hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de infinita misericordia, Dios de amor y de ternura, a esta hora y en este momento venimos a ti con un corazón eternamente agradecido para ponernos en tu santa presencia. Queremos pedirte que nos asistas con la luz, la gracia del Espíritu Santo, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de entendimiento, ese espíritu de amor a ti y a nuestros hermanos. Que sea el Espíritu Santo el que en esta hora y en este momento disponga de todo nuestro ser para que podamos comprender todo lo que tú tienes para enseñarnos en el programa de hoy. Todo esto te lo pedimos bajo la poderosa intercesión de nuestra Madre, de la alta gracia, de su esposo San José y de su Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos catequistas, estamos de regreso con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Y en el programa de hoy vamos a hablar de la preparación doctrinal. Si la semana pasada estuvimos hablando de la preparación espiritual que todo catequista debe de llevar a cabo, en este programa vamos a hablar de la preparación doctrinal de la que nos habla esta guía en el número 23. ¿Y qué nos dice al respecto? Inicia reconociendo la evidente necesidad de una preparación doctrinal de los catequistas, para que de este modo podamos conocer a fondo el contenido esencial de la doctrina cristiana y comunicarlo luego de modo claro y vital, sin lagunas o desviaciones. Se requiere en todos los candidatos una preparación escolar básica, evidentemente proporcionada a la situación general de cada país. Son conocidas al respecto las dificultades que se presentan donde la escolaridad es, por ejemplo, baja. No se debe ceder sin reaccionar ante estas dificultades, pero, por el contrario, hay que tratar de elevar el grado de estudio básico que se requiere para ser aceptados, de manera que todos los candidatos a catequistas estén preparados para seguir un curso de cultura religiosa superior.
sin la cual, además de experimentar un sentimiento de inferioridad respecto a otros que han estudiado, resultaría efectivamente menos aptos para afrontar ciertos ambientes y para resolver nuevas problemáticas que se puedan presentar a la hora de estar impartiendo la catequesis. Por lo que se refiere a los contenidos, sigue siendo actual y válido el cuadro completo de formación teológico-doctrinal, antropológica y metodológica. Recuerden que lo teológico pues es lo referido a la enseñanza de todo lo que tiene que ver con la teología católica, lo doctrinal con todo lo que tiene que ver a nuestra doctrina, los mandamientos, tanto de la ley de Dios como de la Iglesia, los sacramentos, las virtudes, todo lo doctrinal, y lo antropológico, pues lo que tiene que ver con nuestra formación humana, y lo metodológico, pues lo que tiene que ver con las herramientas, los recursos que debemos de manejar a la hora de impartir la catequesis. Y tal como se presenta en el Directorio General para la Catequesis, hemos de tomar en consideración todos estos elementos vitales para que un catequista pueda desempeñar fiel y efectivamente su misión. En lo que concierne a los territorios de misión, es necesario hacer algunas precisaciones y añadir unas observaciones que esta guía para los catequistas ya había expresado en otras ocasiones. Lo primero que hay que tomar en consideración es que en virtud del fin propio de la actividad misionera, los elementos fundamentales de la formación doctrinal del catequista serán la teología trinitaria, la cristología y también la eclesiología, consideradas en una síntesis global, sistemática y progresiva del mensaje cristiano, comprometido a dar a conocer, a amar a Cristo, Dios y hombre. Deberá el catequista, en primer lugar, conocerlo a fondo e interiorizarse con él, y comprometido a dar a conocer y a amar a la Iglesia, el catequista se familiarizará con su tradición e historia y con el testimonio de los grandes modelos, como son los padres y los santos de la Iglesia. Esto es lo primero que ha de tomarse en cuenta. Lo segundo es el grado de cultura religiosa y teológica. Puede variar de un lugar a otro dependiendo de cómo se imparta la enseñanza, dígase en centros o en cursos breves. Y en todo caso se debe asegurar a todos un mínimo conveniente fijado por las conferencias o por los obispos de cada país o de cada territorio, en base al criterio general ya mencionado de la necesidad de adquirir una cultura religiosa superior. En tercer lugar, ha de tomarse en cuenta la Sagrada Escritura, que deberá seguir siendo la materia principal de enseñanza y constituir el alma de todo el estudio teológico. Esta ha de intensificarse cuando sea necesario. Habrá que estructurar en torno a la Sagrada Escritura un programa que incluya las principales ramas de la teología. Ha de tenerse también presente que el catequista tiene que ser formado en la pastoral bíblica, también en previsión de la confrontación con las confesiones no católicas y con las sectas que recurren a la Biblia de modo no siempre correcto. También ha de tomarse en consideración
la misionología o la misiología, que ha de enseñarse a los catequistas, al menos en sus elementos basilares, para garantizarles a este aspecto esencial de su vocación. Y llamado a ser animador de la oración comunitaria, el catequista necesita también profundizar de manera conveniente el estudio de la liturgia. Y según las necesidades locales, habrá que concluir o dar mayor relieve a algunos temas de estudio, por ejemplo, la doctrina, las creencias de los ritos principales de las otras religiones o las variantes teológicas de las iglesias y de las comunidades eclesiales no católicas presentes en la región o en el lugar. Merecen especial atención algunos temas que dan a la preparación intelectual del catequista y de este modo pues proporcionan un mayor arraigo y actualización, como lo son la inculturación del cristianismo en una cultura determinada, la promoción humana y de la justicia en una especial situación socioeconómica, el conocimiento de la historia del país, de las prácticas religiosas, del idioma, de los problemas y necesidades del ambiente al que ha sido destinado el catequista. Pero también, por lo que se refiere a la preparación metodológica, hay que tener presente que en las misiones muchos catequistas trabajan también en distintos campos de la pastoral y que casi todos están en contacto con seguidores de obras religiosas. Por eso hay que iniciarlos no solo en la enseñanza de la catequesis, sino también en todas aquellas actividades que forman parte del primer anuncio y de la vida de una comunidad eclesial. Por ello, será importante asimismo presentar a los catequistas contenidos relacionados con las nuevas situaciones que van surgiendo en el contexto de su vida. En los programas de estudio se deberán incluir también, partiendo de la realidad actual y de las previsiones para el futuro, materias que ayuden a afrontar fenómenos como la urbanización, la secularización, la industrialización de los ambientes, las migraciones, los cambios sociopolíticos, entre otros temas que el catequista ha de tomar en consideración a la hora de desempeñar su labor. Y hay que insistir en que la formación teológica tiene que ser global y no sectorial. Los catequistas deben llegar a una comprensión unitaria de la fe que favorezca precisamente la unidad y la armonía de su personalidad y también, ¿por qué no?, de su servicio apostólico. Actualmente hay que aprovechar la especial importancia que reviste para la preparación doctrinal de los catequistas el Catecismo de la Iglesia Católica, ya que éste contiene una síntesis orgánica de la revelación y de la perenne fe católica, tal como la Iglesia la propone a sí misma y a la comunidad de los hombres de nuestro tiempo. Y como afirmaba Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Fide Depositum, el catecismo contiene cosas nuevas, pero también viejas, pues la fe es siempre la misma, pero al mismo tiempo es fuente de luces para cada catequista. Y la misma Constitución Apostólica afirma que el catecismo se ofrece a los pastores y a los fieles para que se sirvan de él en el cumplimiento, dentro y fuera
de la comunidad eclesial, de su misión de anunciar la fe y de llamar a la vida evangélica. Y se ofrece también a todo hombre que les pida cuenta de la esperanza que hay en cada uno de nosotros y que desea conocer lo que la Iglesia Católica cree. De manera que podríamos decir, sin duda alguna, que los catequistas encontrarán en el catecismo de la Iglesia Católica una fuente de inspiración y una mina de conocimientos para su misión específica. Y concluyendo esta parte, hemos de señalar que a estas indicaciones hay que añadir una exhortación a procurar los medios necesarios para la formación intelectual de los catequistas. Y entre estos están, en primer lugar, las escuelas de catequesis que han de crearse en cada una de las diócesis, y se revelan también muy eficaces los cursos breves promovidos en las diócesis y en las parroquias, la instrucción individual impartida por un sacerdote o un catequista experto, además la utilización de material didáctico, y es bueno que se dé importancia en la formación intelectual a metodologías variadas, pero también sencillas, como las lecciones escolares, el trabajo en grupo, el análisis de casos prácticos, las investigaciones y el estudio individual. Todo estos son recomendaciones que nos da esta guía para los catequistas de cara a la formación doctrinal a la que estamos llamados todos los que nos dedicamos a la tarea de la enseñanza catequética. Pues vamos a nuestra primera pausa musical y cuando retornemos continuamos compartiendo con todos ustedes estas valiosísimas orientaciones de este documento llamado Guía para los Catequistas. Volvemos enseguida. Y estamos de regreso con cada uno de ustedes, queridos catequistas, en este su espacio, Catequista con Espíritu. Y continuamos hablando de este proceso de formación al que debemos someternos todos los que nos dedicamos a esta tarea hermosa de la catequesis. Y ahora vamos a tocar el punto de la dimensión intelectual de la formación para los catequistas, ya que como algo muy exigente requiere un personal cualificado, además de unas estructuras y medios económicos para poder llevarlo a cabo. En este orden se trata de un desafío que hay que afrontar y superar con valor, con sano realismo y una programación inteligente, ya que es este uno de los sectores más deficientes en el momento actualmente. Y esto pues lo vemos en la mayoría de nuestras diócesis, donde se carece de unas estructuras que faciliten la formación de nuestros catequistas, ya sea por falta de personal cualificado, ya sea por falta de estructuras, ya sea por faltas de espacios, ya sea por falta de iniciativas dentro de las diócesis, pero hemos de reconocer con pena que en la mayoría de nuestras diócesis no se está llevando a cabo la formación adecuada que requieren nuestros catequistas. Y es algo a lo que deberíamos prestarle una especial atención. Y en este orden señala esta guía para los catequistas que todo catequista deberá empeñarse al máximo en el estudio para llegar a ser
como una lámpara que ilumina el camino de los hermanos. Para ello debe ser el primero en sentirse gozoso de su fe y de su esperanza, teniendo el sano criterio de proponer solo los contenidos sólidos de la doctrina eclesial en fidelidad al magisterio, sin permitirse nunca perturbar las conciencias, sobre todo de los jóvenes, adolescentes y niños, con teorías más propias para suscitar problemas inútiles que para secundar el plan de Dios fundado en la fe. De esto ha de cuidarse el catequista a la hora de impartir la catequesis, de tener una suficiente formación, de tal modo que lo que enseñe sea de provecho para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y no un problema mayor. En fin, es deber del catequista unir en su persona la dimensión intelectual y la espiritual de la que hemos hablado en el programa anterior. Ya que existe un único maestro, el catequista debe de ser consciente de que solo el Señor Jesús enseña, mientras que Él lo hace en la medida en que es su portavoz, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. No soy yo el que enseño, es Cristo el que enseña a través de mí, si yo se lo permito, si yo me abro a esta posibilidad. De aquí que hemos también de tomar en cuenta la formación pastoral. Hemos hablado, hermanos, de la formación humana, que es como la base que debe tener todo catequista. Luego hemos hablado de la formación espiritual, seguido de la formación doctrinal e intelectual. Y ahora vamos a tocar este punto importante de el sentido pastoral. Y en este orden, el número 24 de esta guía para los catequistas nos señala que la dimensión pastoral de la formación se refiere al ejercicio de la triple función: la función profética, la función sacerdotal y la función real del laico bautizado. Recuerden que cuando fuimos bautizados, fuimos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, la dimensión pastoral de la formación a la que está llamado el catequista se refiere al ejercicio de esta triple función: profética, sacerdotal y real. Por eso hay que iniciar al catequista en su tarea a través del anuncio del Evangelio, catequesis que ayuda a los hermanos para que vivan su fe y rindan culto a Dios y presten los servicios pastorales dentro de la comunidad. Y los aspectos principales en los que se debe educar a los candidatos son el espíritu de responsabilidad pastoral y la de ser verdaderos líderes, la generosidad en el servicio, el dinamismo y la creatividad, la comunión eclesial y la obediencia a los pastores. Estas son las principales aspectos en los que se debe de formar a los catequistas. El espíritu de responsabilidad pastoral, ser verdaderos líderes, la generosidad en el servicio, el dinamismo y la creatividad, la comunión eclesial y la obediencia a los pastores. Y este tipo de formación requiere instrucciones doctrinales explicando los principales campos apostólicos en los que un catequista puede actuar, de manera que conozca bien las necesidades y el modo de responder a ellas. Y es necesario, asimismo, que se expliquen las características de los destinatarios, dígase si son niños, si son adolescentes, si son jóvenes
o si son adultos, si son estudiantes, si son trabajadores, si son bautizados o si no lo son, si son miembros de pequeñas comunidades o de movimientos, si son sanos o enfermos, si son ricos o pobres, etcétera, y las distintas maneras de dirigirse a ello. Todos estos elementos ha de tenerlo muy en cuenta el catequista, y es una formación que debe de proporcionársele para que sepa tratar a cada uno de acuerdo a su realidad, a su condición, a su naturaleza y a su situación. Como hemos dicho en otras ocasiones, que no se le ocurra a un catequista tratar a un niño como si fuese un adulto, o tratar a un adulto como si fuera un niño, sino que a cada uno ha de proporcionarle el trato adecuado y oportuno. Que tampoco se le ocurra a un catequista tratar a una persona de campo como si se tratara de alguien de la ciudad, o a una persona de la ciudad como si se tratara de alguien del campo, sino que cada uno, partiendo de la realidad, de la formación, de la costumbre, de los hábitos, pues ha de proporcionársele una formación adecuada, y para ello el catequista ha de estar preparado por medio de una sólida formación. Y la formación pastoral requiere además ejercicios prácticos, especialmente al principio, bajo la guía de maestros, del sacerdote o de algún catequista experto. Y las instrucciones teóricas y los ejercicios prácticos deberán armonizarse en la medida de lo posible, de manera que la introducción al compromiso apostólico sea gradual, pero también completa. Y por lo que se refiere a la preparación al servicio específico de la catequesis, es oportuno recordar expresamente el Directorio General para la Catequesis, en particular allí donde se explican los elementos de la metodología que todo catequista ha de seguir a la hora de llevar a cabo su labor. Vamos a otra pausa musical y cuando retornemos continuamos conociendo este importante documento denominado Guía para los Catequistas. Estamos de regreso con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Continuamos compartiendo con todos ustedes esta guía para los catequistas. Y en este número 25, la guía nos habla del celo misionero. Si anteriormente hemos estado conversando sobre los elementos a tomar en cuenta a la hora de formarnos en la vida pastoral, ahora el documento nos habla también del celo misionero. Y es que la dimensión misionera está estrictamente vinculada a la identidad misma del catequista y caracterizada todas sus actividades apostólicas. Por eso se le debe cuidar con esmero en su formación, procurando asegurar a cada catequista una buena iniciación teórica y práctica que le capacite como cristiano laico a recorrer las etapas progresivas que son propias de la actividad misionera. En este orden han de tomarse en consideración los siguientes elementos. Primero, estar presente activamente en la sociedad de los hombres, dando un testimonio auténtico de vida, estableciendo con todos una convivencia sincera y colaborando con caridad para resolver los problemas comunes. Segundo, ha de anunciar con franqueza la verdad acerca de Dios y de que Él envió para la salvación de todos a nuestro Señor Jesucristo, de manera que los no cristianos, a los que
el Espíritu Santo abra el corazón, puedan creer y convertirse libremente. También ha de tomar en cuenta que es oportuno encontrar a los adeptos de otras religiones sin prejuicios y en diálogo franco y abierto. También han de tomarse en consideración la preparación a los catecúmenos en el camino de iniciación gradual al misterio de la salvación, a la práctica de los preceptos evangélicos y a la vida religiosa, litúrgica y caritativa del pueblo de Dios. Ha de construir la comunidad, preparando a los candidatos a recibir el bautismo y los demás sacramentos de la iniciación cristiana, para que entren a formar parte de la Iglesia de Cristo, que es profética, sacerdotal y real. Y bajo la guía de los pastores y en colaboración con los demás fieles, han de cumplir las tareas que según el plan pastoral conducen a la maduración de la Iglesia particular. Estos servicios corresponden a necesidades de cada iglesia y caracterizan al catequista en los territorios de misión. Por consiguiente, la actividad de formación deberá ayudar al catequista a afinar su sensibilidad misionera y capacitarlo a descubrir y aprovechar todas las situaciones favorables al primer anuncio. Y recordando el pensamiento ya citado de Juan Pablo II, cuando los catequistas se forman bien en el espíritu misionero, se hacen animadores misioneros de su propia comunidad eclesial e impulsan fuertemente la evangelización de los no cristianos, prontos a que sus pastores los envíen fuera de la propia iglesia o país, y los pastores, conscientes de su propia responsabilidad, han de tratar de valorar al máximo esa legión insustituible de apóstoles y han de ayudarles a acrecentar cada día más su celo misionero. Todo esto, mis queridos catequistas, son elementos que hemos de tomar en consideración a la hora de prepararnos, de formarnos en lo que es el celo misionero, la vida misionera. Luego, esta guía para los catequistas en el número 26 nos habla de la actitud eclesial que debemos tener todos los catequistas. Y nos dice esta guía, en este número 26, que el hecho de que la Iglesia sea misionera por su misma naturaleza y haya sido llamada y destinada a evangelizar a todos los hombres, comporta una doble convicción. En primer lugar, que la actividad apostólica no es un acto individual y aislado, y que se ha de llevar a cabo en comunión eclesial a partir de la iglesia particular y con su obispo. Estas constataciones de el Papa Pablo VI con relación a los evangelizadores pueden también aplicarse con todo derecho a los catequistas, cuya tarea es una realidad eminentemente eclesial y por tanto comunitaria. El catequista es enviado por los pastores y actúa gracias a la misión recibida de la Iglesia y en nombre de ella. Y su acción, de la que él no es dueño sino humilde siervo, tiene en el orden de la gracia vínculos institucionales con la acción de toda la Iglesia. Y en este orden, las actitudes principales que se deben tener en cuenta para educar convenientemente a un catequista a esa dimensión comunitaria
son en primer lugar la actitud de obediencia apostólica a los pastores en espíritu de fe, como Jesús, que se despojó de sí mismo, tomando una condición de siervo y obedeciendo hasta la muerte. A esta obediencia apostólica debe acompañar una actitud de responsabilidad, ya que el ministerio del catequista, después de la elección y del mandato, es ejercido por la persona llamada y habilitada interiormente por la gracia del Espíritu Santo. Y en este contexto de la obediencia apostólica se hace cada vez más oportuno el mandato o misión canónica, como se acostumbra en muchas iglesias, en el que se destaca el vínculo que existe entre la misión de Cristo y de la Iglesia con la del catequista. Y se aconseja que sea en una función litúrgica especial o litúrgicamente inspirada, debidamente aprobada, celebrada en la comunidad de la que procede el catequista, durante la cual el obispo o un delegado suyo de él, haciendo un gesto significativo, como por ejemplo la imposición del crucifijo o la entrega de los evangelios, pues es conveniente que este rito del mandato tenga más solemnidad para el catequista de plena dedicación que para el catequista de tiempo limitado. Y otro elemento que ha de tomarse en cuenta, además de la actitud de obediencia apostólica, es la capacidad de colaborar en distintos niveles. El sentido comunitario produce necesariamente en el individuo una actitud de colaboración que se debe educar y apoyar. El catequista deberá tener en cuenta todos los componentes de la comunidad eclesial en la que está insertado y actuar en unión con ellos. Se recomienda especialmente la colaboración con otros laicos comprometidos en la pastoral, sobre todo en las iglesias donde están más desarrollados los servicios laicales distintos al del catequista. Y para colaborar en este plano no es suficiente una convicción interior. Se debe echar mano también del trabajo de conjunto, como la planificación y la revisión en común de las distintas obras y actividades. Y esta unión de todas las fuerzas es cometido sobre todo de los pastores, pero la cordura de un catequista deberá favorecer la convergencia de todos los que trabajan en su radio de acción. Y en este orden el catequista debe saber sufrir por la Iglesia, afrontando la fatiga que comporta el apostolado realizado en común y aceptando las imperfecciones de los miembros de la Iglesia, a imitación de Cristo, que amó a su Iglesia hasta darse por ella. Y la educación al sentido comunitario debe ser objeto de atención especial desde el comienzo de la formación, mediante experiencias preparadas, realizadas y revisadas en grupo por los candidatos. Esta guía para los catequistas, en este numeral 27, nos orienta sobre los agentes de formación. Hasta este momento hemos estado hablando de la formación a la que debe someterse todo catequista. Pero en este número 27, la guía nos habla de aquellos que están llamados a impartir esta formación, que son los denominados agentes de formación. Y en este sentido nos dice esta guía que es de capital importancia en la formación de los catequistas contar con educadores idóneos y suficientes. Idóneos y suficientes. Cuando se habla de agentes, se debe entender todo el conjunto de personas implicadas en la formación de los catequistas. Y continúa diciendo este documento que los catequistas deben estar convencidos, ante todo,
de que su primer educador es nuestro Señor Jesucristo, que forma a través del Espíritu Santo. ¿Quién es el primer educador del catequista? Jesucristo, que forma a través del Espíritu Santo. Esto exige en ellos un espíritu de fe y una actitud de oración y de recogimiento para dar espacio a la pedagogía divina. La educación de apóstoles es principalmente un arte que se expresa en el ámbito sobrenatural. Cuando formamos apóstoles, nos estamos dejando utilizar por Dios, que es el que forma a través de nosotros. En este orden, la persona es la primera responsable del propio crecimiento interior, es decir, de cómo se debe responder al llamamiento divino. Y la conciencia de esta responsabilidad deberá impulsar al catequista a dar una respuesta activa y creativa, comprometiéndose y asumiendo todas las responsabilidades del propio progreso de vida. Y en este orden el catequista opera en comunión, al servicio y con la ayuda de la comunidad eclesial. Por tanto, también la comunidad está llamada a colaborar en la formación de sus catequistas, asegurándoles en especial un ambiente positivo y fervoroso, y acogiéndolos por lo que son y ofreciéndoles la debida colaboración. En la comunidad, los pastores desempeñan también un servicio de guía como educadores de los catequistas, y esto requiere de ellos particular atención y, en los candidatos, confianza y coherencia en seguir sus directivas. El obispo y el párroco son, en virtud de su función, los formadores más adecuados de los catequistas. Obispos y párrocos son, en virtud de su función, los formadores más adecuados de los catequistas. Y los formadores, es decir, los delegados por la Iglesia para ayudar a los catequistas a realizar el programa de educación, son como compañeros de viaje, cuyo servicio cualificado es muy valioso. Son ante todo los responsables de los centros para catequistas y también los que se encargan de la formación básica y permanente de los candidatos fuera de los centros. Y aquí es importante que se escojan educadores idóneos que, además de destacarse por su sentido de iglesia y por la vida cristiana, posean una preparación específica para esa tarea y tengan una experiencia personal por haber desempeñado ellos también el servicio de catequistas. Un catequista debe ser el formador de otro catequista. Y es bueno que los formadores constituyan un equipo o grupo compuesto posiblemente de sacerdotes, religiosos y laicos, tanto hombres como mujeres escogidos, sobre todo entre catequistas experimentados. Así la formación resultará más completa y encarnada. Los candidatos han de tener confianza en sus formadores y considerarlos guías indispensables que la Iglesia les ofrece amorosamente para que puedan llegar a un alto grado de madurez. Y en lo que tiene que ver con la formación básica, el proceso de formación que antecede al comienzo del ministerio catequético no es igual en todas las iglesias, ya que la organización y las posibilidades son diferentes y varía asimismo según se imparta en un centro o fuera de él. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de impartir esta formación básica para los catequistas.
y hay que insistir en que todos los catequistas reciban una formación inicial mínima suficiente, sin la cual no podrían ejercer convenientemente su misión. Y con este fin indicamos algunos criterios y directivas que contribuirán a promover y a guiar las distintas opciones de la actividad formativa. Y en este orden hay que tomar en cuenta el conocimiento del sujeto. Es necesario que el candidato sea conocido personalmente y en su ambiente cultural, ya que sin este conocimiento de base, la formación sería más bien una simple instrucción poco personalizada. También ha de tomarse en cuenta la atención a la realidad socioeclesial. Es importante que la formación de los catequistas no sea abstracta, sino encarnada en la realidad en que ellos viven y actúan. Y la atención a las situaciones eclesiales y sociales ofrece puntos de referencia concretos y garantiza una formación más adecuada. También ha de tomarse en cuenta la formación continua y gradual. Es preciso ayudar a los candidatos a alcanzar todos los objetivos de la formación de manera progresiva y gradual, respetando los ritmos de crecimiento de cada uno y las necesarias diferencias de las distintas etapas. No se debe pretender tener catequistas completos desde el principio, pero sí debe de ayudársele a mejorar sin interrupciones ni desequilibrios. También un método ordenado y completo teniendo en cuenta el contexto misionero y los principios de una santa pedagogía. Es necesario que el método de formación se nutra de experiencia, es decir, que se enriquezca con confrontaciones programadas y guiadas con las situaciones eclesiales, culturales y sociales y locales, que sea también integral, a saber, que procure el desarrollo de la persona en todos sus aspectos y valores, dialogante, con un continuo intercambio entre la persona y Dios, el formador y la comunidad, liberador, para desligar al catequista de cualquier condicionamiento consciente o inconsciente que contraste con el mensaje evangélico. Armónico, es decir, que procure asumir lo esencial y conduzca a la unidad interior. Ha de tomarse también en cuenta el punto esencial del proyecto de vida. Una pedagogía eficaz ayuda al individuo a construir un plan de vida que establezca los objetivos y los medios para alcanzarlos de manera realista. Y a todo catequista se debe dar desde el principio una formación que le capacite para fijarse un plan ordenado, cuidando ante todo la identidad y el estilo de vida, y también las cualidades necesarias para el apostolado. Ha de tomarse también en consideración el diálogo formativo. Es el encuentro personal entre el candidato y el formador, y se trata de un encuentro importante para iluminar, estimular y acompañar el progreso en la formación. En este orden, el catequista ha de abrirse al formador y establecer con él un diálogo constructivo y regular. Y en el diálogo formativo ocupa un puesto singular la dirección espiritual de la que ya hemos hablado, que llega hasta lo más íntimo de la persona y la ayuda a abrirse a la gracia para crecer en sabiduría. Y otro elemento importante a tomarse en cuenta en este progreso, en este contexto y progresivo esfuerzo de formación, es el contexto comunitario, la comunidad cristiana donde el catequista vive y desarrolla su actividad. Es el lugar necesario de confrontación, propuesta y discernimiento de vida para todos sus miembros, y en especial para los que desempeñan una vocación apostólica, de tal modo que los catequistas pueden descubrir progresivamente en la comunidad
cómo se lleva a cabo el proyecto divino de salvación. Ninguna verdadera educación apostólica puede realizarse al margen del contexto comunitario. De tal modo que todas estas indicaciones se tienen presentes donde existe una buena estructura para la formación básica. Sin embargo, pueden servir de estímulo y orientación para los pastores y para los mismos candidatos también en la fase inicial. Y hay que evitar absolutamente toda improvisación en la preparación de los catequistas o dejarla a su exclusiva iniciativa. Pues mis queridos catequistas, hasta aquí vamos a dejar el programa de este día, agradeciéndoles como siempre a Dios y a cada uno de ustedes la gentileza de su sintonía, esperando que estos elementos que hemos compartido con todos ustedes les ayuden a seguir creciendo en la vida espiritual, en la vida sacramental y sobre todo en esta importante labor apostólica a la que hemos sido llamados cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos conceda la gracia de poder seguir creciendo en esta experiencia positiva de la misión y la labor catequética. Hasta la próxima semana. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios, fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor, fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de Tomás de Kempis. El reino de Dios es paz y alegría en el Espíritu Santo. Conviértete a Dios de todo corazón. Despréndete de este mundo miserable y tu alma encontrará la paz, pues el reino de Dios es paz y alegría en el Espíritu Santo. Cristo vendrá a ti y te dará a probar su consuelo, si le preparas una digna morada en tu interior. Toda su alegría y hermosura está en lo interior, y allí se complace. Tiene Él un frecuente trato con el hombre interior, platica dulcemente con él, lo consuela suavemente, le infunde una paz profunda y tiene con él una familiaridad admirable en extremo. Ea pues, alma fiel, prepara tu corazón a este esposo, para que se digne venir a ti y habitar en ti. Pues él dice, el que me ama guardará mi palabra, y vendremos a él y haremos morada en él. De modo que hazle en ti lugar a Cristo. Si posees a Cristo serás rico, y con él te bastará. Él será tu proveedor y fiel procurador en todo, de manera que no tendrás necesidad de esperar en los hombres. Pon en Dios toda tu confianza, y sea Él el objeto de tu veneración y de tu amor. Él responderá por ti, y todo lo hará bien como mejor convenga. No tienes aquí ciudad permanente,
Donde quiera que estuvieres, serás extranjero y peregrino. Jamás tendrás reposo si no te unes íntimamente a Cristo. Pon tu pensamiento en el Altísimo y eleva a Cristo tu oración constante. Si no sabes meditar cosas sublimes y celestes, descansa en la pasión de Cristo, deleitándote en contemplar sus preciosas llagas. Sufre por Cristo y con Cristo, si quieres reinar con Cristo. Si una sola vez entrases perfectamente al interior de Jesús y gustases un poco de su ardiente amor, no te preocuparías ya de tus propias ventajas o desventajas. Más bien, te gozarías de las humillaciones que te hiciesen, porque el amor de Jesús hace que el hombre se menosprecie a sí mismo. De las catequesis de Tomás de Kempis. El reino de Dios es paz y alegría en el Espíritu Santo. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.